Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, muy buenos días, dominicanas y dominicanos. Se disolvió Dani, pero finalmente parece que ha vuelto a reagruparse y el COE pues ha mantenido la alerta verde tanto para las provincias del este como el Distrito Nacional, esperándose que, bueno, pues Dani deje algún beneficio. Ciertamente necesitamos del agua lluvia, y hay que rogar, si se quiere, o pedir que llueva algo, que le caiga agua al territorio nacional. Y que esto de alguna manera contribuya a minorar los efectos de esta sequía que no llega aún a su fin, como se dice. Nosotros debemos en primer término compartir con ustedes a modo de invitación también a la reflexión del reconocimiento que le hiciera el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, un esquema de integración de los países centroamericanos que inicialmente le conformaron y posteriormente al que la República Dominicana también se adhirió o fue aceptado en este esquema que ya databa de cierto tiempo entre estos países que también tienen fronteras comunes y que al mismo tiempo constituyen en sí misma una subregión dentro del propio Caribe y dentro del propio istmo centroamericano. Visto esto, es resaltable el que este Parlamento Centroamericano, pues como ustedes ven, le hiciera un reconocimiento particular a la República Dominicana como sede y como además un gobierno, en el caso del presidente Danilo Medina, que ha facilitado las acciones, las actividades de la representación, digamos, de la sede dominicana del Parlacén, y de que se nombrara un ministro particular para la integración, cosa que solo la República Dominicana lo ha hecho, que fue nombrar para que los gobiernos centroamericanos, incluidos nosotros, pudiéramos tratarnos de igual a igual o siempre dialogar de igual a igual. Esta designación recayó en el ministro Miguel Mejía y ellos agradecían esto y le hicieron entonces al país este reconocimiento como anfitrión. Pero en las razones expuestas del por qué se hacía este reconocimiento, ellos destacaron las cualidades del el liderazgo del presidente Danilo Medina, llamando la atención sobre el hecho de que efectivamente el presidente goza de una altísima valoración
de parte de la mayoría de los dominicanos y no solo valoración, sino estimación de la mayoría de los dominicanos. Naturalmente el presidente recibió esta razón con humildad y con agradecimiento, expresando que su éxito, por así decirlo, pues su popularidad era de Dios. En tanto, según sus palabras, es difícil en medio de las dificultades que tiene la gente en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, de gobernar. Es muy difícil de satisfacer la demanda que siempre estarán más allá de los recursos con que disponen los gobiernos. Y en el caso de la República Dominicana, personalmente añadiría, en países en donde la fiscalidad está y ha estado concebida precisamente primero para no pagar impuestos, para evadir impuestos y para que los que más beneficios tienen paguen menos que los que menos beneficios tienen. Gobernar con una presión tributaria, como dicen, le llaman los economistas, de un 14%, y pretender que el Estado sea un Estado paternalista o un Estado resolvedor de problemas de todo el mundo, pues es evidentemente casi un acto de Dios, como dijo el presidente Danilo Medina. Esta popularidad, de alguna manera, de entrada, le damos esa explicación. Por eso decía al principio del comentario, de la reflexión, que lo que quería era invitar a todos ustedes también a tratar de explicar el porqué del liderazgo y de la cohabitación de todos los sectores con el gobierno. Porque en la clave de esto está el entendimiento del futuro al que se refería mi compañero Ramón Tejeda en el día de ayer en su comentario. El futuro es lo que se construye en el presente. El futuro lo hacemos diariamente, en un continuo del tiempo y de las acciones de los hombres. Nosotros no podemos pensar entonces, no podemos dejar pasar por alto el entender esto, qué es lo que está aconteciendo, cuál es la energía que este líder, que es Danilo Medina, presidente de la República ya hace 3 años y que al principio, y debe decirse claramente, una parte importante del electorado no le votó y nos damos cuenta que era en realidad porque no le conocía o porque podía pensarse que era igualmente más de lo mismo, como se llegó a decir, y porque nunca había tenido la oportunidad, aún siendo un político de carrera, de muchos años, de haber ejercido el liderazgo partidario, haber sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados y secretario de la presidencia. A pesar de ello, nunca había tenido la oportunidad él mismo de gestionar y tener su propia batuta y partitura. Y entonces mucha gente no le conoció. Y se puede entonces hablar de que el presidente, en este sentido, pues logró hacer lo que no se había hecho antes, que era, muy apenas al principio, haber creado un clima de respeto, de unidad nacional, de metas comunes del país, de pluralidad, de cariño hacia todos los y las dominicanas.
y los distintos sectores, y fundamentalmente aquellos más vulnerables. Y el presidente ha hecho esto, y en 3 años, al cabo de los 3 años, cuando se supone en el esquema tradicional que los gobernantes comienzan a perder popularidad y aceptación, y que la oposición se puede mover en un clima de generación de conflictos que debiliten la popularidad de los presidentes, y más de aquellos que puedan tener alguna duda con respecto a su repostulación o a su reelección. E incluso en un periodo en donde hasta a quien el Estado le debe, le produce apagones para bajar la popularidad de un presidente, cual que fuere. En este caso, la popularidad del presidente, la valoración positiva y prácticamente el consenso nacional o prácticamente un plebiscito, porque la elección del presidente será plebiscitaria, porque es que hay un plebiscito dado ya, que lo miden las encuestas, las de ellos, las de los otros, las de nosotros, las nacionales, las extranjeras, todos los barómetros, y de ahí la percepción de los centroamericanos que dicen, pero ok, ustedes son buenos anfitriones, pero en realidad al presidente le estamos reconociendo estas cualidades propias de su liderazgo. ¿Y por qué? Bueno, porque es resaltante, porque en realidad lo que está aconteciendo en el país es un proceso de cualificación de su sistema democrático. Es un proceso en la práctica que deja atrás la idea de que la democracia es un ejercicio propio solo de políticos, entre comillas, y no de toda la ciudadanía, y que establece un nivel de comunicación con la gente horizontal, de horizontalidad. Y ese proceso es un proceso que está dando, liderado por el presidente Danilo Medina, repito, de cualificación de la democracia dominicana y de la cultura democrática del pueblo dominicano, que en más de 40 años se ha aferrado con esperanza, con fe en el sistema democrático para alcanzar mejores niveles de vida. Este es un fenómeno a resaltar, lo ha hecho el Parlacén y lo hacemos nosotros con cierta frecuencia, porque no es de estilo como se ha pensado o como se ha querido decir. El tema no es de estilo, el tema es de un ciclo político nuevo que lidera el presidente Danilo Medina, que permite que aparentes polos opuestos, como el bloque de partidos aliados al PLD y el PLD, puedan cohabitar en una alianza nacional política de desarrollo, de compromiso alrededor de programas que deberán obtener resultados en beneficio de todas y de todos los dominicanos. Y resulta ser que el PRD y ese bloque al que he mencionado pueden cohabitar, sin importar si el PRD o el Partido Reformista son más o menos importantes, porque eso es parte también del pasado, ese tipo de disputas o de valoraciones, ¿cómo se llama?, fuera de lugar, fuera de momento. La realidad es que hay una gran cohabitación y que la democracia dominicana se está fortaleciendo, y que de cara a ello, nuestros representantes, los representantes partidarios, pero ciudadanos en los poderes del Estado, principalmente en el Poder Legislativo, tendrán que sí, y los síndicos, tendrán que sí rendirle cuentas al país, tendrán que sí entender que aquí hay una competencia
y que es la competencia de las competencias. La competencia no del que más dinero tiene, no. La competencia del que más a tono con esta etapa de la democracia dominicana y más a tono con la ciudadanía esté, será el que estará validado para ser diputado, para ser senador, para ser síndico, para ser regidores o para ser altos dirigentes de sus organizaciones políticas. Hoy tenemos una de esas políticas públicas en las que podrán medirse los resultados, que tienen más que ver con estadística y con numeritos, que tienen que ver con ir hacia una población particularmente vulnerable y compartir con ellos las dosis de felicidad que podemos repartirnos. Luis Armando Rivera, psicólogo clínico, musicoterapeuta, encargado del servicio de terapia complementaria en el CAI, Centro de Atención Integral de la Discapacidad. Y con él nos va a placer conversar para que ustedes vean la profundidad humanitaria, sensible de las políticas que el presidente de la República ha desatado en beneficio de todos y de todas, pero principalmente de quienes simplemente seguirían siendo altamente vulnerables, sin el acompañamiento, sin la sociedad, sin la solidaridad de todos nosotros, de la ciudadanía. De inmediato, Luis Armando Rivera junto a Ramón Tejeda Arrit, aquí en una interesante conversación. Thank you.